Hola a todos chiquillos, bienvenidos a esta cápsula. Vamos a estar realizando las diferentes recetas que nosotros vimos en clase hace un par de semanas atrás y les voy a explicar cómo con la máquina que nosotros tenemos aquí en Duoc vamos a realizar estas recetas, cuál es el paso a paso y podrán ver visualmente la diferencia de cada uno de los cafés. Con la máquina que nosotros tenemos aquí atrás podemos obtener 8 diferentes tipos de molienda que tenemos de café. Las primeras que aparecen acá se utilizan para un tipo de filtrado mediante prensa francesa. A medida que se baja el filtro de la prensa francesa, ir separando, y la idea es que no se mezcle el líquido, el agua caliente, con el café en grano. La que nosotros vamos a estar utilizando el día de hoy, que es para el tipo de filtrado con la cafetera italiana, es esta, que vendría siendo una 7-8 por ahí. No tiene que estar tan fina como talco, como esta que aparece acá, que es la última, pero sí tiene que estar lo suficientemente fina. Puntos importantes de la máquina de café. Este botón que aparece acá, cuando se prende la máquina, va a haber una luz calipso. Esa es la luz que dice que la máquina efectivamente está prendida. Se demora por lo menos unos 5 minutos, quizás un poco menos, en calentar y en que efectivamente se pueda activar la máquina a la temperatura que nosotros queremos. Una de las maneras como para comprobar si es que está a la temperatura indicada, uno por supuesto es ver la pantalla que aparece aquí, y la otra es probar el tubo y la boquilla del vaporizador. ¿Ya? Con ese ruido nosotros podemos saber que efectivamente va a texturizar la leche a la temperatura y la manera que nosotros lo deseamos. Lo otro botón que aparece aquí, que es el que nosotros vamos a utilizar, es para activar el grupo erogador. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a activar este grupo, va a pasar agua caliente por el grupo erogador, por donde se va a extraer, ¿no es cierto?, el café, y muy importante siempre activarlo antes de cada extracción. Entonces lo activamos. Por un par de segundos vamos a escuchar que cambia el ruido y va a caer agua y un poco de vapor, lo que va a hacer que ya podamos proceder a la extracción netamente de café. Esto que nosotros tenemos acá es un portafiltro. Generalmente con cada máquina siempre vienen 2 filtros. Uno que es el simple, que generalmente hace la medida de un espresso en gramaje. Eso significa de 7 a 8 gramos. Y este que vendría siendo el doble, que son aproximadamente 16 gramos de café. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar ese, vamos a presionar de esa forma. Otra de las cosas importantes es este tamper, ¿ya?, que calza perfecto a la hora de prensar el gramaje de café. Vamos entonces a partir realizando las recetas básicas, y que es la base para realizar los otros cafés, que es el ristretto y el espresso. Lo primero que vamos a hacer es agregarle café. Importante nunca mover el portafiltro, porque si nosotros lo movemos así para acomodar un poco el café que va quedando, vamos a incorporarle oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto puede llegar a cambiar las características organolépticas del café en sí. Y ahora lo que vamos a hacer es aplanarlo un poquito con los dedos. Vamos a sacar el resto de café que queda por las orillas, ¿no es cierto? Y vamos a proceder a ocupar el tamper. Idealmente que con el tamper siempre quede lo más prensado, lo más parejo, plano posible. Recordemos siempre activar el grupo erogador. Luego vamos a poner el portafiltro. Las tazas idealmente que ya estén arriba de la máquina, lo cual va a permitir que las tazas tengan una temperatura adecuada para que el café llegue a la temperatura adecuada para el cliente, ¿no es cierto? Y aquí vamos a colocar las tazas y vamos a contar desde el momento que aprieto este botón 12 segundos para extraer un ristretto y 20 a 30 segundos para extraer un espresso, ¿ya? Eso quiere decir que yo voy a sacar antes la taza en la cual vamos a tener el ristretto. Siempre por un tema de higiene, limpiar el filtro, digamos, después de cada extracción. Nunca agregarle agua, por eso siempre vamos a utilizar esta brocha
lo cual nos va a permitir en seco limpiar y sacar el café que va quedando para posteriormente cargar nuevamente el portafiltro. Entonces acá vamos a montar un ristretto y un espresso. Este que está aquí es el ristretto, es un café que es bastante oleoso, significa que tiene harto aceite, es la primera extracción que sale de la máquina, por lo tanto tiene muy poca cafeína. El siguiente café es el espresso, que recordemos que es la base para todo el resto de los cafés, ¿ok? Son 30 ml y un ristretto son 15 ml, es la mitad, más o menos. Espresso siempre tiene que tener esta espuma, ¿no es cierto?, que al momento de beberlo tiene que quedar marcado por la taza. Vamos a hacer un lungo, que en italiano significa largo, y un americano. Ambas son un tanto parecidas, pero la diferencia es que el americano lo vamos a hacer en una taza de té, tiene la medida de un espresso que vendría siendo un tercio de la taza, y luego lo vamos a rellenar con agua caliente. Y el lungo, lo primero que vamos a hacer es, en la mitad de la taza le vamos a agregar agua caliente, y el espresso, posteriormente el espresso lo que va a hacer es caer sobre el agua caliente. Yo acá ya tengo agua caliente y vamos a agregarle más o menos la mitad. Lo que yo hice es terminar de agregarle, de incorporarle agua caliente para poder finalizar el americano. Acá podemos ver las grandes diferencias. Ambos cafés tienen la misma cantidad de cafeína porque tienen cada uno un espresso, pero podríamos decir que el formato claramente es diferente, pero en sabor es un poco más fuerte el lungo, ya que el espresso va con mucha menos agua y en una taza un poco más pequeña. Lo que vamos a hacer ahora, las siguientes dos recetas, es realizar un cappuccino con una receta original italiana, y vamos a realizar también un latte. Lo primero que vamos a extraer entonces es el café, ¿no es cierto? Son 30 ml, en la medida de un espresso, de 20 a 30 segundos. Para realizar estos dos cafés yo voy a utilizar una leche entera de vaca. Recordemos que la leche tiene que estar fría. Entre más grasa y proteína animal, idealmente la leche se va a texturizar mucho más fácil. Esta bebida vegetal de almendra igual sirve. Puede ser de almendra, de soya, de avena, cualquier tipo de bebida vegetal sirve también. Quizás el resultado no va a ser el mismo, porque no vamos a tener la proteína animal, y el porcentaje de proteína que sí tienen estas leches es, por supuesto, mucho menor. Entonces, el resultado va a ser un tanto diferente. Lo importante es que para el tipo de leche que nosotros vayamos a texturizar, siempre tiene que estar fría. Acá tenemos más o menos un tercio de leche en la jarra, y vamos a texturizar ahora la leche. Algunos de los puntos como importantes a la hora de texturizarlo es que una de las manos tome la jarra y la otra tome la base de la jarra para ir viendo la temperatura. Recordemos que la leche no tiene que hervir, tiene que llegar a 70 grados como máximo, porque si no, si hierve la leche se corta. Para poder entonces texturizar, idealmente que solamente el principio, más vamos a decirlo así, de la boquilla del vapor esté incorporado a la leche, o sea, esté a ras de la leche. Nunca dejarlo hacia el fondo de la jarra con la leche, porque si no la leche se va a calentar muy rápido, va a hervir, se va a cortar. Idealmente que la jarra esté derecha, ¿no es cierto? Con una mano tocamos la base, con la otra mano tomamos la jarra y vamos viendo la temperatura. Tenemos un tercio, casi la mitad de la leche fría, y podemos ver que la leche está fría. Vamos a colocar solamente la boquilla del vapor a ras de la leche, nunca que la boquilla llegue hasta el fondo de la jarra, porque si no la leche va a hervir. Si la leche hierve, se corta. Una mano va a tomar la jarra y la otra siempre la base de la jarra para ir viendo la temperatura.
una vez que ya terminamos de texturizar la leche, vamos a darle unos golpes a la jarra, a modo de que salgan las burbujas y el aire que pueda tener la espuma. Vamos a incorporar este globito que se ve como esta pelotita que se ve de espuma en la leche, ¿ok? Una vez que con movimientos envolventes, ojalá un poco un tanto más brusco, logremos incorporar esta espuma, este globito que yo les comentaba, a la leche, vamos a tener como resultado una leche cremosa, brillante y de sabor va a ser un tanto más dulce. Esa es como la característica de una leche bien texturizada. Entonces acá nosotros ya tenemos una leche bastante cremosa, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es incorporarla a nuestro latte. Vamos a partir haciendo el latte, ¿no es cierto? Desde arriba nos vamos acercando y idealmente vamos a dejar una mancha de café. Una de las técnicas que se usan como para hacer algún diseño simple es cubrir la mitad de la taza con la espuma, y acá con una herramienta, puede ser un termómetro o alguna herramienta fina que tenga más o menos esta intensidad, lo que vamos a hacer es desde acá vamos a empezar a hacer estos diseños de esta forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un cappuccino. Para el cappuccino nosotros no utilizamos la leche texturizada como cremosa, sino que solamente vamos a utilizar la espuma de la leche que se generó producto de la texturización. Y con la ayuda de una cuchara es lo que vamos a montar sobre el espresso que ya habíamos extraído antes. Para rellenar los últimos ml que nos queda, vaciar un poco de leche. Vamos a polvorearle cacao amargo por encima. Entonces, acá tenemos un latte y aquí tenemos un cappuccino. Este cappuccino es una de las recetas originales que podemos encontrar, que son recetas italianas, ¿ya? Recordemos también que hay otra versión de cappuccino que igual se hace y se conoce como alrededor del mundo, que no es el cappuccino que nosotros conocemos en Chile, que es parecido al latte, pero tiene mayor porcentaje de café. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de un shot, un espresso tiene 2 medidas de espresso y el resto es leche texturizada, por lo tanto queda mucho más cargado y mucho más fuerte de café visiblemente. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos realizar, por ejemplo, un cappuccino vainilla o agregarle algún sirup, o si quisiéramos realizar un mochaccino, tendríamos que hacer esa versión de cappuccino, ¿no es cierto? Y le agregaríamos alrededor de media onza para esta medida de café del sirup o del saborizante deseado. Haciendo un resumen y recapitulando, vimos los diferentes tipos de molienda que tiene el café, ¿no es cierto? Recordemos que para utilizar la máquina de espresso italiano, nosotros tenemos que utilizar una molienda un tanto más fina. Ya en esta máquina, como de número de molienda, sería un 7, no llega a ser la octava, sino que un 7, 6 por ahí estaría bien. Además vimos 6 tipos de recetas, que son las básicas, que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Vimos la diferencia entre el cappuccino y el latte, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer un mochaccino? Vimos la base del espresso y también, por supuesto, la diferencia entre el lungo y el americano.